Un tema de plena actualidad, la nueva reforma educativa, la LOMCE. Hoy nos acompaña en nuestro estudio una de las personas de las que saben y mucho de este tema. Ella ha formado parte del Foro Mundial de la Educación, lleva muchísimos años, evidentemente su profesión es esa, profesora de matemáticas, miembro del sindicato STEP, y además ella forma parte de la ejecutiva valenciana de Esquerra Unida, de la ejecutiva regional de este partido. Le damos la bienvenida a nuestro plató a María Ángeles Llorente. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes. Una ley, repasamos justo antes de comenzar la entrevista a micro cerrado, pues que llega cargada de polémica, pero es que todas las reformas educativas que se han realizado desde que está la democracia, desde hace 30 años, pues han sido 6, cada vez que cambiaba el gobierno, y todas un fracaso a la vista de los resultados. ¿Qué está pasando? El problema fundamental de las reformas educativas, yo creo que toda reforma educativa debería contar, primero, con un diagnóstico serio y riguroso de cuál es la realidad escolar y contar con los agentes de la educación. Los agentes de la educación, la gente que sabe, son los docentes, las familias y el alumnado. Entonces, cualquier ley educativa debería contar con las opiniones de los agentes de la educación, hacer un diagnóstico serio de cuáles son los problemas que tenemos, porque problemas tenemos, y a partir de esos problemas buscar elementos que permitan mejorar el sistema. Pero las leyes muchas veces no buscan mejorar el sistema educativo en su conjunto, sino que lo que están buscando es adecuar la educación a la ideología, al programa político que hay detrás de la ley que quieren aplicar. En este caso la LOMCE, mal llamada Ley de Mejora de la Calidad Educativa, porque todos los expertos nacionales, decanos de universidades, de todas las universidades de España, más pedagogos de distintas universidades, lo que dicen es que con esta reforma vamos a empeorar el sistema a unas marchas gigantescas, ¿no? El PP lo que ha querido con esta ley es ni más ni menos que seguir los dictados de la Troika, los dictados de Europa, para privatizar la educación pública. Quedaban 3 sectores por privatizar: la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales. Y la Troika tiene un mandato claro. Esto hay que abrir paso al mercado y empezar su privatización. Y la LOMCE, si entramos ahora en más profundidad con tus preguntas, lo que quiere es eso, es privatizar, hacer un negocio con la educación, privatizar la educación pública. Precisamente después de esta entrevista tiene una cita en Elche donde va a hablar precisamente de la LOMCE, va a hacer un análisis en profundidad y no solo informativo, sino también desde esta visión crítica que ya está adentrándonos en este tema. Pues vamos a exponer un poco las características de la LOMCE, porque también le preguntaba a micro cerrado a María Ángeles que bueno, que está llena de polémicas y que cada día estamos conociendo un nuevo dato de esa ley de la mano del propio ministro Wert, que además genera polémica incluso en el seno de su propio partido político, dentro de las filas populares. Y ella me decía que es mucho más grave. Bueno, pues vamos a explicarlo a quienes también les interesa, que son esos ciudadanos que tienen hijos, que son aquellos que necesitan saber qué cambios y cómo van a ser educados sus hijos en el ámbito escolar. Pues sí, mira, yo creo que de este tema los padres y las madres tienen muy poquita información y que los medios de comunicación no la han dado. Vamos a entrar al principio. Esta ley, hasta ahora, hay muchos padres y madres que conocen las reválidas porque en el franquismo había una reválida al finalizar sexto de lo que entonces era el bachillerato de entonces. Esta ley Wert establece 4 reválidas. ¿Qué quiere decir eso? Todos los niños al finalizar tercero de primaria tendrán que someterse a unas pruebas externas que elaborará no se sabe quién en Madrid, no sus propios profesores, ¿vale? Y esas pruebas externas, en tercero de primaria ya, cuando los chiquillos están todavía en pleno proceso de maduración, y hacer la misma prueba a todos los chiquillos es perverso, simplemente perverso, pues harán la primera, que constará en el expediente de las criaturas. Pero luego harán otro examen externo al finalizar la primaria. O sea, los niños cuando hayan hecho primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, en sexto de primaria les harán una reválida, quiere decir que les harán una prueba de toda la primaria, y esa prueba determinará si el niño y la niña pasan a secundaria o no pasan. Pueden pasar, si pasan, pasarán con todo suspendido, evidentemente, y si no pasan, se quedarán un año más, y si suspenden otra vez la reválida, pasarán. Pero eso constará en su expediente. Al finalizar cuarto de secundaria, tienen otra reválida. Y esta reválida quiere decir que un niño que haya hecho primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria y cuarto de secundaria, y haya aprobado todos los niveles de secundaria, si suspende la reválida,
no titulará no tendrá el graduado en secundaria, no titulará. Esto es terrible, porque los contenidos de secundaria son muchísimos. Hay 11 asignaturas por curso. Los chavales están en plena adolescencia, con lo que eso significa. Imaginaos que al final de cuarto de la ESO tienen que pasar una reválida que les va a permitir titular o no. Otra reválida al final del bachillerato. Harán primero y segundo de bachillerato y tendrán otra reválida. Si no superan esa reválida, o sea, otra prueba externa, la de cuarto de secundaria y la de bachillerato, serán pruebas confeccionadas en Madrid que llegarán a todos los centros del Estado por igual y que serán pasadas por docentes que no sean los de ese centro. O sea, por personas que no conocen a las criaturas ni saben nada de ellas, que las pueden pillar en un mal día, en cualquier cosa, y eso determinará si tiene el título en bachiller. O sea, está concebido esto como una carrera de obstáculos, imagínate, uno detrás de otro, para ir eliminando del sistema ¿a quiénes? A los hijos de las clases trabajadoras que no van a poder pagar clases de repaso, academias privadas, etcétera, todo el negocio que se va a montar para que las reválidas 1, 2, 3, 4 se vayan superando. Todos sabemos perfectamente que si para algo ha servido la educación pública en este país es para asegurar que cualquier criatura, sea cual sea su familia de procedencia, el barrio en el que ha nacido, tenga las mismas posibilidades que los demás. Ese es el objeto de una educación pública en una sociedad civilizada, que todos podamos llegar allá donde nuestras capacidades nos lo permitan, sin impedimentos. Pues esta ley lo que permite es ir cargándose del sistema cuanto antes a más gente mejor y abaratar los costes de la educación, al tiempo que abre espacios para concertar con la privada todo y sobre todo para que surjan, digamos, academias y chiringuitos en torno al sistema común y llegará pues el que pueda llegar. Y el que no pueda llegar se quedará por el camino. Es una perversión pedagógica gravísima, fíjate, porque hasta ahora la educación infantil pública en este país es de una categoría, es muy buena, muy buena, muy buena. Los niños trabajan por proyectos, las familias están súper contentas porque los docentes cuentan con ellas, a los niños se les hace un informe. La primaria también, cuando llegan a secundaria, va que te va, pero ya está todo muy enfocado, estaba todo muy enfocado a la selectividad. Tú has estudiado, yo también, y sabes que el bachillerato estaba enfocado prácticamente a la selectividad. Hay muchos docentes que pensamos que la escuela tiene que educar para la formación integral, ¿no? Tiene que educar a la persona para entenderse a sí misma, para conocer a los demás y para aprender a participar críticamente en el mundo en el que vive. Para eso tiene que servir la educación, ¿verdad? Para desarrollar todas tus potencialidades. Para ser capaz de formarte a lo largo de toda la vida. Exactamente. Y también para generar en ti y en mí el gusto y el placer por aprender. ¿Qué es la educación sin ese gusto y ese saber por aprender, por descubrir, por conocer cosas nuevas? Si tú conviertes la educación en una carrera de obstáculos, en una carrera de exámenes sin fin, eso no potencia ni la pasión ni el gusto por aprender. ¿Eso a qué está predestinado? Ellos les sobran, el señor Bert ha dicho en muchas ocasiones que demasiados niños llegan a las universidades. Imagínate, que un ministro diga eso es terrible. Cuando lo ideal sería que todo el mundo pudiese llegar a la universidad, se dedique luego, cuanta más educación tenga una persona, se vaya a dedicar a ser carpintero, agricultor o fontanero o profesor universitario, cuanta más formación tenga la sociedad, muchísimo mejor, ¿no? Ellos creen que llega demasiada gente a la universidad, que la universidad es muy cara, la universidad ya la han privatizado por completo con el plan Bolonia. Antes un licenciado encontraba trabajo, era una titulación muy válida. Ahora un licenciado, si no hace 3 másters de 3.000 euros cada uno, no es nadie, no puede hacer nada. Es unido a cómo está el mercado del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, esta ley es una ley perversa en el sentido de que cuestiona los cimientos básicos de lo que es una educación igualitaria para todos y todas en una sociedad que queramos que sea más justa, que no polarice, en el que unos llegan y otros se quedan allá porque no han podido llegar. Con esto abaratan costes porque se cargan todos los programas de apoyo que tenemos en la actualidad. Los programas de diversificación curricular, los PCPIs, los PAEs, los PROAS, todos aquellos programas que permitían que los chavalines que van a otro ritmo pudieran titular en un momento determinado, desaparecen. Y ellos abren otras vías, que si quieres ahora después lo comentamos también. De esto no habla nadie. En televisiones, en prensa, nadie habla de las 5 reválidas. Nadie habla de verdad de cuál ha de ser el objetivo de una educación en una sociedad que quiera ser más justa y cohesionada. Nadie habla de eso, cuando eso es realmente lo importante de la educación.
¿Con quién ha contado el ministro y su gabinete de trabajo para la elaboración de esta ley? Pues según él, habrá contado con su equipo de, entre comillas, expertos. Pero tú sabes lo que han hecho ahora mismo con la reforma de las pensiones. ¿Qué es un experto? ¿Un experto es una persona que tiene experiencia ahí? No. Los expertos normalmente, ¿quién los paga? Las multinacionales y la gente que tiene pasta. Entonces ahí él se habrá rodeado de un equipo evidentemente, pero es que no podemos olvidar que el Partido Popular aplica una política neoliberal capitalista marcada desde Europa. Marcada desde Europa. Europa nos marca la política. El Partido Popular es un mero, digamos, un mero juguete en manos de la troika. Entonces ellos quieren recortar también en la educación pública. Todo lo público les molesta. Porque lo público es lo de todos, les molesta. Y ellos quieren privatizar. Esta ley va directamente a eso. El que quiera educación, que se la pague. Y a cargarse la educación pública. Y van en esa línea. Te diré otra cosa, ¿no? Hasta ahora, los consejos escolares de los centros podían decidir sobre la elección de director de un centro, decidían sobre la admisión de los alumnos, decidían sobre todos los proyectos del centro. En el consejo escolar están las familias, están los alumnos y están los padres y están el profesorado en global. Bien. La LOMCE establece que el consejo escolar pierde absolutamente cualquier capacidad decisoria y pasa a ser un órgano meramente consultivo, con lo cual se carga la participación de todos los sectores de la comunidad en la propia educación. Este es otro tema terrible que tampoco se comenta. La educación pública es pública en la medida en que todos los que participamos de ella podemos realmente colaborar y tener capacidad de decisión, porque nadie tiene por qué saberlo todo de educación. Un padre y una madre tienen que colaborar. Vamos, yo soy docente, llevo 34 años trabajando en infantil, en primaria y en secundaria. Yo jamás he podido trabajar sin las familias. Yo a las familias de mis alumnos las convoco individualmente 3 veces al año y colectivamente 4 veces. Hago 4 reuniones y 3 entrevistas. ¿Para qué? Para conocer a la personita que tengo delante, ver la familia que tengo delante también. Si la familia puede colaborar conmigo, ya puedo estar feliz, porque si la familia va a colaborar, el niño va a ir para adelante. Si la familia no tiene, porque no ha tenido una educación, por lo que sea, no puede colaborar, yo ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que buscarme una conexión con la trabajadora social, tengo que hablar con mis compañeros de PT si no me los han recortado para que me le echen una ayuda a este chiquillo, ¿vale? Tengo que hablar con la trabajadora social por si la familia no viene, para qué hablar con ella, tengo que buscarme recursos para asegurar que todos mis alumnos avancen en la medida de sus posibilidades. Y esa es la cuestión, ese es el meollo de la educación. Cuando ellos dicen una ley de mejora, el problema de las leyes educativas es que ninguna entra en la realidad. Yo llevo en las plataformas de defensa de la escuela pública 20 años. Desde hace 20 años llevamos pidiendo a las escuelas públicas que el presupuesto destinado a educación sea del 6%, del 7% del Producto Interior Bruto. ¿Y cuánto es? Con los recortes que instaura el gobierno de Zapatero, que van por 5.200 y pico millones, y los que se van a producir enseguida, por el 2015 estaremos en el 3,5% del Producto Interior Bruto dedicado a educación. Imagínate. ¿Cuáles son los problemas reales de la educación? Los problemas reales de la educación es que los chiquillos no son máquinas, son personicas diferentes, pero además de ser diferentes, algunos llegan a la escuela ya en condiciones de desigualdad, porque han nacido en una familia gitana que no les puede preparar desde los 0 a 3 como toca, porque la 0 a 3 no es gratuita. Ya no digo obligatoria, digo gratuita. Si tú tienes un hijo, que eres una persona formada como yo, desde que lo tienes en la barriga ya le pondrás al baby Mozart, y le pondrás un montón de estímulos para que desarrolle todas sus capacidades motoras, sensoriales, para que luego aprenda a escribir, le buscarás puzzles. Hay niños que no tienen no han tenido esa posibilidad y llegan ya a los 3 años y ya están en situación de desigualdad. En la escuela, cada niño luego madura a un nivel diferente. Por lo tanto, desde abajo ya hay que garantizar que las criaturas puedan ir progresando poquito a poco y durante toda la primaria puedan tener recursos que compensen las desigualdades de partida para garantizar de verdad la igualdad de oportunidades. Por eso pedimos, ¿qué pedimos? Recursos en los centros, acceso a las nuevas tecnologías. Hoy quien no sabe manejarse en las nuevas tecnologías es como un analfabeto del siglo pasado. Es así. No tenemos acceso a las nuevas tecnologías en los centros. En los centros, ¿qué necesitamos? Profesores de pedagogía terapéutica, profesores para atender a todos los niños que tienen algún tipo de dificultad, que son muchísimos. Porque hay muchos niños síndromes de Down que queremos tenerlos en las escuelas,
pero con recursos para atenderlos. Y los padres de esos niños también quieren que esos niños estén en la escuela, porque para una clase es completamente enriquecedor tener un niño, he puesto un ejemplo, ¿no?, autista o con síndrome de Down o con una deficiencia en la clase, porque las criaturas, si tú las educas, son integradoras y integran. Pero para eso tú necesitas recursos, necesitamos recursos y necesitamos pelas. Entonces, nadie nos puede vender la moto de que recortándonos los docentes como nos han recortado, aumentando el número de alumnos por aula. Este año, en tercero de la ESO, en el Instituto de Buñol, vamos a tener 36 alumnos en aulas. Tú sabes cómo son los chavales ahora mismo de grandes, prácticamente ni caben. Con lo cual, están como sardinas en lata, ¿vale? Como sardinas en lata. Cuando tú tienes a las criaturas 6 horas todas las mañanas, como sardinas en lata, dando clase, en un ambiente en el que no hay casi ni espacio, ¿eso qué genera? Violencia. Genera violencia y agresividad y falta de atención. ¿Y eso a quién le preocupa? ¿A quién le preocupan? Yo cuando me llamaron a comparecer en las Cortes, que hay una comparecencia sobre fracaso, yo les explicaba la gran diversidad de criaturas que tenemos en un aula. Y cuando yo me encuentro con esa diversidad, para poder atenderla, hay una mayoría que los puedo atender perfectamente. Y ya me preocupo yo de ellos con sus familias. Pero hay una minoría que necesita más recursos y más medios que no tenemos. ¿Cuál es la respuesta después de esa comparecencia? La respuesta, a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Me llamaron como experta para comparecer en las Cortes. Yo me preparé bien preparado lo que quería, porque no es normal. En este caso fue Marga Sanz, Esquerra Unida, quien me propuso y me aceptaron. No es frecuente que inviten a una persona en activo en el mundo educativo a una conferencia de expertos. Yo me la preparé, les expliqué cuál es la realidad de los centros y ahí se quedó. Y además les di propuestas de lo que tenían que hacer. Porque en el centro en el que yo trabajaba anteriormente del instituto nos dieron el segundo Premio Nacional de Compensación Educativa por el trabajo que hacíamos con la población gitana, la población inmigrante y los niños en situación de desventaja social. Y cómo conseguimos reducir el fracaso, ¿vale? Entonces, recursos hay cantidad de experiencias de renovación pedagógica en los centros, de la gente que nos gusta la educación, que la vivimos y que disfrutamos con los chiquillos, cantidad de experiencias para mejorar la educación que no tienen ni siquiera en cuenta y a las que no les dan ninguna validez. A los MRPs, que somos los movimientos de renovación pedagógica, gente que en su tiempo libre se dedica a ver cómo puede mejorar la educación, nos eliminaron, nos expulsaron del Consejo Escolar Valenciano hace 3 años, porque éramos un sector crítico. Y no quiero irme sin decirte una cosa. Ellos, para hacer el diagnóstico, se basan en los informes PISA, lo habrás oído, los informes internos. Que lo siguiente iba a decirte, bueno, hay cifras de fracaso escolar pregúntame. Y además a nivel internacional. Mira, que nos dejan, vamos... Para nada, es mentira, es que es mentira. Hay un compañero mío de los movimientos, Vicent Bataller, que ha hecho un estudio de los resultados del informe PISA. ¿Vale? Y el informe PISA mide pues, la capacidad matemática, razonamiento lógico-matemático, capacidades lingüísticas, comprensión lectora, pero hay un cuarto apartado del PISA en el que valora todo el ambiente socioafectivo, cultural, económico del alumnado. Si tú coges apartado por apartado, estamos en el lugar que estamos, que tampoco tendría más importancia. Porque tú no puedes medir con el mismo parámetro a un niño de Finlandia que a un niño español, cuando la inversión educativa ya duplica la de aquí, o no puedes medirlo tampoco porque no sabes su nivel de partida. Es que evaluar a todas las personas con el mismo rasero es una injusticia terrible. Pero bueno, mi compañero ha hecho un estudio y si se valora la progresión de la educación pública española en comparación con el cuarto presupuesto que te digo, con el nivel de partida, el nivel socioeconómico del alumnado, etcétera, etcétera, estamos en el segundo lugar del ranking después de Finlandia. Está en la red, lo puedes buscar. El informe estudiado del PISA que dice que si tenemos en cuenta el nivel de partida de la sociedad española en las diferentes comunidades, se tiene en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos, etcétera, etcétera, estamos en el segundo puesto del ranking. Dicho lo dicho, tampoco significa absolutamente nada, porque el que crea que una prueba pasada en un momento determinado a un conjunto de alumnos y a todos la misma, sin tener en cuenta que no tiene nada que ver un niño en Andalucía con un niño catalán, con un niño vasco, o un niño gitano, con un niño o un niño de un hijo de médico, con un niño de una familia obrera, es que no tiene nada que ver. ¿Me comprendes? Es que ahí está la trampa. Yo cuando estudiaba pedagogía me decían, evaluar
Es un procedimiento, es un sistema que sirve para, partiendo de dónde está la criatura y estudiando todo el proceso, todo lo que acontece por aquí, los materiales, los recursos, la metodología, vemos dónde ha llegado. Evidentemente, si no ha llegado donde queríamos, es que por aquí, por el camino, ha fallado algo. No es que la criatura ha fallado, es que ha fallado por el camino un montón de cosas que habrá que mejorar. Habrá que mejorar los materiales que empleo, habrá que mejorar mi forma de explicar, habrá que mejorar mi formación, habrá que mejorar los medios que tengo. Eso es lo que habrá que mejorar, ¿verdad? Pues no. Aquí el culpable parece ser de que el sistema vaya mal, toda la culpa se la atribuyen al alumno, que es el que no tiene ninguna culpa y que muchas veces padece la situación. ¿Vale? A mí me ha llegado a mitad del mes de mayo una criatura de la residencia comarcal de la Hoya de Buñol, protección de menores, un chiquillo cuyos padres se separaron cuando era chiquitito y lo dieron en acogida. Esta criatura estuvo ya acogido. Luego los padres se volvieron a juntar y lo volvieron a reclamar y volvió otra vez con sus padres. Posteriormente los padres se vuelven a separar y la criatura la adjudican al padre y el niño mismo pide ser tutelado por el Estado. Imagínate la situación de esta criatura, tú te la puedes imaginar, ¿verdad? Bueno, la situación de esta criatura, ¿tú te crees que con cualquier cosa se soluciona? No, ¿verdad? No. Habrá que estudiar muy bien la situación de esta personita, ver cómo puedes actuar con ella, tener recursos, tener elementos. Quiero decir, la variedad de casos que tenemos en el mundo educativo es tal y de tal magnitud, ¿vale? Tienes niños, yo tengo un niño en este momento en primero de secundaria que va en una silla de ruedas porque está completamente inmóvil. Entonces, claro, necesita otro tipo de atención. Tiene una educadora de educación especial permanentemente con él. Y suerte que la tiene y que ha sido una persona fantástica, que nos ha ayudado un mogollón y hemos conseguido tirar la criatura para adelante. Pero luego tienes niños cuyos padres trabajan todo el santo día y no se preocupan de ellos. Otros niños que no se pueden preocupar porque no tienen recursos. Toda esa diversidad. En una sociedad que se precia y en una educación con un carácter humano, simplemente humano, porque esta ley quiere deshumanizar el sistema, ¿vale? Deshumanizar. Y quiere retrotraernos a 30 o 40 años antes, cuando solo estudiaban los que podían y los demás. Es que iba a sacar esa conclusión. Parece ser que estamos abocados a temas cuantitativos cuando no es cuantitativa la educación, no se puede cuantificar. Sí, señora. Muy bien. Creo que ese es el resumen que se podría hacer desde fuera. La tuya es una apreciación así, a grosso modo, perfecta. La educación, no digo yo que no haya que evaluar, evaluar. Y evaluar quiere decir ver de dónde parto, valorar todo el proceso, no solo a la criatura, y luego ver lo que tengo que mejorar. Pero es que eso no lo hacen. Ellos valoran el nivel de preparación que tienen los distintos consejeros de educación para ejercer su tarea. Primera. Segundo, valoran al cuerpo de la inspección, valoran el proyecto educativo que tienen global para la ciudadanía, lo han valorado, han visto si los contenidos son los que tienen que ser, si están bien estructurados, si es normal que una criatura tenga 11 asignaturas con 11 profesores diferentes, uno detrás de otro, y no sería mejor una presentación del saber más relacionada con la realidad. Los movimientos llevamos años diciendo que había que enseñar de otra manera. Y en muchos centros lo estamos haciendo, trabajando por proyectos, con evidencias documentales, en contacto con el medio. Quiero decir que es que los docentes tienen una cultura educativa que se desprecia, porque ellos lo único que quieren es mano de obra barata y sumisa para el mercado. Eso es lo que quieren. Quieren tener unos cuantos, para eso inventan bachillerato de excelencia, claro, al que podrán ir 3 o 4, centros de excelencia, al que podrán ir 3 o 4. Eso es una sociedad lógica y cohesionada, eso es lo que pretenden, no. Nosotros queremos que todas las personas tengan el máximo derecho a la educación y cada uno llegue allá donde sus posibilidades le permitan y que además el Estado garantice su derecho y le ayude si no puede llegar y que esa ayuda no dependa de que su padre sea rico y tenga un montón de pasta, porque es con lo que nos encontramos. Un niño de una familia bien, si tiene dificultades en matemáticas, el papá le busca un profesor de apoyo. Un niño de una familia regular, teniendo la misma capacidad que el otro, si su papá no le puede pagar un profesor particular, se queda colgado por el camino y eso ya pasa, ya pasa. Para eso estaban los programas PAE, programas de acompañamiento escolar, destinados a los niños cuyas familias no tienen recursos, y les dábamos repaso por las tardes en los IES, gratuitamente 2 horas. Pero todo esto con la LOMCE desaparece. Desaparece. Bueno, recapitulando, 4 aspectos con los que se quede pues la comunidad educativa, es decir, padres, profesores, alumnos que nos pueden estar viendo ahora. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a las familias, al alumnado y al profesorado para intentar parar esta ley. Yo creo que esta ley es profundamente injusta, que se carga la igualdad de oportunidades, que es clasista,
que segrega al alumnado, además es antidemocrática, no permite la participación de la comunidad educativa y además pretende privatizarla y dejar la educación pública relegada a un segundo plano, cuando la educación pública debe ser el eje vertebrador de toda la educación. La educación pública es lo que garantiza los niveles de prosperidad y de cohesión de un país, la educación pública, aquella que es gratuita, laica, coeducativa, científica, todos los adjetivos que definen una cosa como pública, que es nuestra, de todos. La pagamos con nuestros impuestos y queremos que esté ahí, porque además es la única garantía que podemos tener de aquí al futuro, tener una sociedad mejor. Pues María Ángeles Llorente, gracias por estar en La Estoreta y por hacernos ese mapa, en este caso crítico, de esa LOMCE, de la que cada día vamos conociendo novedades. Gracias. A ti, muchas gracias. Nosotros continuamos en La Estoreta con más temas.